Otra vez tenía otra pregunta preparada, pero de la última respuesta, si su posición, digamos, como miembro de la Corte sería darle preferencia a hacer valer los derechos humanos con perspectiva de género, hay varios temas que han sido polémicos. Quisiera oír su opinión, si usted hubiera sido ministro de la Corte en aquel momento, qué posición, bajo ese principio, que es el que fue la columna vertebral de toda su presentación, y le pediría que fuera lo más detallada y profunda posible. No se preocupe por el tiempo, porque la sensación que tengo de esta sesión es que las respuestas son cortas para evitar una mayor exposición de cuál sería su involucramiento en la toma de decisiones. Y la verdad es que lo que queremos es ver cuál es el perfil, no solamente del conocimiento de la persona que busca ser ministra, sino cuál es la profundidad de entender el papel que debe de jugar la Corte en un momento de coyuntura como el que vive el país, de tal manera que las preguntas tal vez las ordenaría en este sentido. ¿Cuál es su visión del país en este momento? Ha pasado un año complejo, usted puede explayarse en cómo lo ha visto desde su perspectiva como ciudadana. Ha sido un año complejo. Y quienes estamos aquí presentes creemos que la Corte tiene un papel que jugar como institución en la coyuntura que actualmente vive el país y en la visión que cada uno de sus ministros tiene que involucrar e incorporar en la toma de decisiones. Entonces, como usted ha dicho, haciendo valer los derechos humanos con perspectiva de género, una pregunta sobre el tema de Florence Cassés, y estas preguntas se las estoy robando a la maestra Denise Dresser, que las publicó. ¿Cómo hubiera usted votado? ¿Y cuál es su opinión sobre el hecho de que su supuesto cómplice, Israel Vallarta, lleva 10 años en la cárcel y sin sentencia? ¿No debería ser liberado por los mismos motivos? Otro es respecto al caso de Carmen Aristegui, que puso a prueba los lineamientos de la protección de derechos humanos en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. La pregunta es si usted hubiera atraído el caso, ¿por qué sí o por qué no? Si quiere podemos ir, yo se los voy repitiendo, porque la idea es que sean lo más extensa posible en sus contestaciones. En el caso de Lidia Cacho, la mayoría votó que quizás hubo violación de sus garantías, pero que estas fueron menores o que fueron poco graves. ¿Cómo hubiera usted votado en ese momento y por qué? Y sobre un tema, yo creo que de dolor nacional, ¿qué opinión tiene del proyecto que presentó el ministro Saldívar sobre el caso de la guardería ABC, imputando responsabilidades administrativas y políticas en aquel momento a Juan Molinar Orcasitas, exdirector del IMSS? De nuevo, ¿cómo hubiera usted votado en ese caso? Son, yo creo que, temas en los cuales ya no encontraremos de usted la respuesta de que está imposibilitada de responder, como en algunos otros supuestos ha habido. Lo repito, Florence Cassés, una persona se mantiene aún en la cárcel. Segundo, el tema de Carmen Aristegui, a la luz de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Tercero, el caso de Lidia Cacho. Y cuarto, el caso ABC. Si usted quiere, puedo repetirlas cuantas veces sea, pero antes en su exposición solicitarle, hace rato no me preguntó, no me contestó, si hay o no corrupción en el Poder Judicial. Se lo pregunté muy concreto, recordando la pregunta que le había hecho a la senadora Pilar. ¿Hay o no corrupción? Y si usted ha percibido o ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Sé que es larga, pero tenemos tiempo. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Por una cuestión de orden, si les parece bien, en virtud de que son varias preguntas, si usted considera que hay alguna que no apuntó de manera adecuada, por favor siéntase en la libertad de poder consultarle al senador Ríos Peter si esas son o si falta alguna. Gracias. En el caso de Flores Cassés, le voy a decir una cosa. La argumentación yo la sostendría, ¿sí? Cómo hubiera votado dependería del análisis del expediente, pero la argumentación como tal
la sostendría porque dio además lugar a un cambio de paradigma en todo el sistema penal. No quiere decir que así votaría porque necesitaría yo revisar el expediente. La argumentación me parece correcta. Mi voto dependería si la argumentación puede sustentarse en el mismo expediente. 10 años sin sentencia. Estoy de acuerdo, tendría que revisarse el asunto. Si se dan exactamente las mismas violaciones que se dieron en el caso Flores Cassés, pues tendría que dar un mismo resultado. Eso por congruencia de las decisiones de los ministros de la Corte. En el caso de la periodista Lidia Cacho, considero que es muy difícil hablar de violaciones de garantías, pero no mucho. ¿Hay violaciones de garantías o no hay violaciones de garantías? Lo que pasa es que en ese entonces la facultad que estaba prevista para la Suprema Corte decía que tenía que ser por violaciones graves de garantías. Pero estoy de acuerdo que hay o no hay. Y finalmente la de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal, yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. Senador, si tuviera algún comentario al respecto. Gracias. Hay dos todavía asuntos que le pediría que si pudiéramos comentar, el tema de Carmen Aristegui. Ahorita los vuelvo a repetir. En mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas, no logro encontrar la esencia de lo que estoy tratando de pedirle a usted, que es cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país. Escuchar de usted su opinión, ha sido por lo menos de un año para acá un año complejo. Le cito, aunque usted señala que no ha conocido de casos de corrupción, encuestas o percepciones, me imagino que usted también platica con la gente y puede tener algunas impresiones, sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala, y no le va mejor al Poder Legislativo, pero ahorita estamos hablando del Poder Judicial, que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP, que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me responde? Vamos construyendo usted se puede explayar cuando quiera. Para seguir. Perdón, ¿ya concluyó, senador? Bueno, puedo repetir los casos que todavía falta de contestar. Como usted diga, si concluyó su participación y damos el uso de los… ¿Cómo ve el país? ¿Cuál es el papel que debe de jugar la Corte? Usted está aquí con la intención de ser ministra. Esto, cuando usted responde que no ha visto la corrupción, esto por lo menos nos da un detalle de percepción de ciudadanos y ciudadanas en el país. Y si usted me puede detallar su opinión respecto a lo que definió la Corte en el caso de Carmen Aristegui, quien pues definió no traer el caso, usted lo había traído o no, por qué sí o por qué no. Y en el caso particular de la guardería ABC, en el cual se imputaron responsabilidades específicas, ¿cómo hubiera usted votado? Muchas gracias, senador. Gracias. Bueno, derivado de la visión que existe del país, yo creo que uno de los papeles fundamentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es establecer precisamente los criterios
conforme al cual se deben garantizar los derechos humanos a nivel de todas las autoridades del país, incluidas jurisdiccionales y administrativas. Si hubiese atraído o no el caso de la periodista Aristegui, yo creo que sí, porque era un criterio importante en función no de la persona en sí misma considerada, o sea, no, independientemente que ella sea una periodista reconocida, no por ella misma se daría la atracción del caso, sino porque era el establecimiento del criterio de en qué caso los particulares actúan como autoridad, que son criterios que todavía se están construyendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ese caso en especial sí sería interesante el análisis que se podría realizar si en este caso, derivado de esa cuestión entre particulares, ese acto podría ser impugnable a través del juicio de amparo, derivado de la reforma al artículo que establece el amparo contra actos de particulares cuando actúen en funciones de autoridad o en función de la ley. Yo sí lo hubiera traído, no por ella, al margen de su reconocimiento, sino por el criterio que se pudiese establecer al respecto. Y una pregunta, en el caso de la guardería ABC, yo hubiera votado con el proyecto del ministro Saldívar. Yo hubiera votado en función de establecer responsabilidades administrativas. Porque estoy convencida que se debe, para evitar muchas veces, hay que establecer hasta dónde llega el parámetro de responsabilidad de cada servidor público, lo que muchas veces queda únicamente en función de los que ejecutan o de funcionarios menores. Hay que ver cuál era el parámetro y si una omisión podría dar lugar a una responsabilidad. En el caso de si hay corrupción o no, una pregunta. Partiendo que yo no puedo, que no he visto, que fue la pregunta, que no he visto si hay casos de corrupción o no, ¿la encuesta hace la diferencia entre Poder Judicial y Federal? ¿Este es Poder Judicial Federal? No es, y aparte hay jueces locales y jueces federales. ¿Está dividida la encuesta entre jueces locales y federales? ¿O jueces en general? Y el 2015. Y dicen que bueno, si eso es lo que refleja las encuestas, entonces es preocupante y tendría que combatirse. Mediante los instrumentos, mire, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal sí puede actuar mediante la presentación de la queja o porque tenga conocimiento. Y yo creo que es parte de la obligación de la ciudadanía el hacer del conocimiento de los órganos competentes la existencia de casos de corrupción. Si bien es cierto que se investiga, se vigila, como comenté, con mecanismos de protección, si hay un hecho concreto, sí debe ser denunciado por la ciudadanía, porque solo así se va a recuperar la confianza en el Poder Judicial.